Saludos y bienvenidos a otra edición más de Fluid Te Informa. Quien te habla, Manuel La Santa, terapeuta certificado por la Asociación Internacional de Terapeutas del Colon. Y como siempre, llevándote un programa nutritivo para la salud. Y hoy me visita mi hermano y mi amigo Luis Alvarado, ginecólogo y también abogado. Saludos, Luis. Saludos a todos los que nos escuchan. Ok, el tema de hoy es el dolor pélvico crónico. Luis, vamos a empezar tú como ginecólogo. Hay muchas causas por las cuales el cuerpo del caso de la mujer tiene un síntoma de síntomas y tiene este tipo de dolores. Son muchas las facetas. Fluid está involucrado en esa parte de ahí, pero en el caso tuyo, explícame un poquito de eso del dolor pélvico crónico. Dolor pélvico crónico es un término bien complejo y bien abarcador por la naturaleza y la anatomía que tiene el cuerpo humano para interrelacionar unas partes con otras del mismo cuerpo. A veces se comienza a sentir un dolor que, como hablábamos hace un rato fuera del aire, no es más que un aviso, y ese aviso no es específico. Ese aviso puede ser un dolor referido, puede ser un dolor directo y tiene múltiples causas en la anatomía y la fisiología de cada paciente. Luis, o sea que estamos hablando que cuando viene un dolor, aún haciendo ejercicio, tú estás haciendo ejercicio y llega un punto donde tú comienzas a sentir dolor, eso no es otra cosa que un aviso del cuerpo indicándote, cuidado, que está pasando o está ocurriendo algo. Por eso es que son la importancia de estudiar la queja del dolor crónico cuando viene el paciente a nuestras oficinas. Cuando vienen los pacientes a la oficina, lo primero y lo más importante que hay que hacer es un historial completo. ¿De dónde surge ese dolor? ¿Cuándo empezó ese dolor? ¿Qué cosas aumentan el dolor? ¿Qué cosas disminuyen el dolor? ¿A qué se asocia? ¿Se asocia al ejercicio? ¿Se asocia a la postura? ¿Se asocia a la alimentación? ¿Se asocia a la orina? A un accidente que pudo haber tenido. A traumas recientes, a traumas anteriores. Por ese historial es tan importante para poder tener un diagnóstico. De hecho, en el historial y el examen físico está el 90% del diagnóstico de una condición. Por eso a veces dicen, pero es que yo fui al médico, lo que me hizo fue 4 preguntas y me tocó aquí y allá y ya más o menos sabía lo que era, porque uno va dirigido a las situaciones y las preguntas obviamente son dirigidas a evaluar una condición en específico y a eliminar una serie de posibles diagnósticos que pudieran dar origen al dolor, pero que no son una causa próxima, una causa directa de la queja que está trayendo el paciente. Fíjate, Luis, que es interesante eso, porque ahora mismo en Fluid, nosotros cuando llegan todas las personas, por primera vez llenan un panfleto y se está preguntando desde qué condiciones tiene, que sepa que las tiene y cuán graves son. ¿Qué medicamentos, si está en tratamiento y qué medicamentos está tomando? ¿Qué tipo de alimentación tiene normalmente? Y todas las cosas que va haciendo, si hace ejercicio, no hace ejercicio, edad, porque con todo esto vamos teniendo una idea de qué es lo que está ocurriendo. Y por supuesto, ¿por qué vienes aquí? ¿Por qué tú vienes aquí? En realidad, ¿por qué tú vienes aquí? Esa es la importancia cuando a veces vamos al médico y nos entregan este documento con un montón de cuadritos y rayitas, y entonces se llena a la carrera. Mire, ese es el tiempo suyo para compartir con ese médico la mayor información posible, porque a veces se marcan y no se marcan, el médico tiene que revisar lo que está escrito ahí y nos dan una información, pues más o menos aquí y allá, y después llegan a la casa. No le dije al médico tal cosa. Te digo algo. No le dije al médico que me dolía más allá. No, dígame que es por las mañanas más cuando me duele y que durante el día se va resolviendo. Entonces, ese tipo de información a veces lo tenemos que sacar con cucharitas, pero y perdemos tiempo. hay que ir preparado cuando uno va al médico como paciente
para aprovechar su tiempo con el médico, que usualmente el médico no tiene tanto tiempo para ¿verdad? Sacar esa información. Si usted la sabe, llévela anotada. Llévela Ese es anotada. el punto que siempre yo digo. Llévese una notita. ¿Por qué es que va al médico? Yo voy al médico por esto, pero empieza a poner todos los detalles, desde que usted saca la cita para ir al médico, empieza a poner todos los detalles que usted crea que sea pertinente para que el médico pueda evaluar ese dolor, esa queja que usted está teniendo. Fíjate qué tan sencillo como tú decir que tú apuntas. Fíjate, cada vez que yo como avena con leche de vaca, por decirte un ejemplo, ahí me da un dolor y me dan diarrea. La dejo de comer y a mí no me dan. Entonces yo vuelvo y la como una semana después y vuelve y me dan diarrea. Aunque tú no creas, eso es un punto clave porque ya tú estás viendo por qué te ocasionan las diarreas. Porque como piña y me da una acidez, pues te está diciendo que es que tú tienes una gastritis en el sistema y entonces cuando te comes los productos, alimentos que son ácidos, extremadamente ácidos, te van a hacer daño. Por eso tú, al eliminar eso, ya tú comienzas a darle una alternativa a la persona. Pero entonces, mira, me han llegado casos allí y yo le digo, me están yendo el formulario, no me ponen prácticamente, como tú dices, nada en el formulario, cosas básicas. Pero ven aquí, ¿por qué tú estás aquí? Bueno, pues no sé, vi el programa y me interesó, pero ¿tienes alguna condición? No, pero ninguna condición, o sea, tú no tienes estreñimiento. ¿Cuántas veces tú vas al baño? No, pues mira, pues, fíjate, yo voy una vez, un día sí, un día no, de cada 2 días. Por ejemplo, tú tienes un estreñimiento crónico, Sí. pero no tienes alguna otra condición. Fíjate, bueno, yo tomo pastillas para la presión, para alta presión. Pero sí que me dijiste, me acabas de decir que tú no tienes nada. Entonces, cuando sigo indagando, yo estoy sacando, como tú dijiste, por cucharita. Termina diciéndome, yo tengo diabetes, yo tengo fibromialgia. Yo digo, pero oye, gracias a Dios que tú Yo no no tienes tenía nada. nada. Pero apúntamelo porque entonces eso es una regla en la cual yo voy a estar mirando y me voy a dejar llevar y ya yo sé por dónde es que yo te voy a ayudar a ti. Pero esa es la importancia de la buena toma de historial, pero como todo en la vida, es una carretera de 2 carriles. O sea, el médico puede preguntar una serie de cosas, pero quien tiene la información es el paciente. Y entonces, a lo mejor uno pregunta los asuntos de una forma y la contestación debe explicar individualmente cómo es para ese paciente, porque le podemos preguntar a usted por las mañanas, ¿tiene dolor? Sí, yo tengo dolor por la mañana. ¿Dónde es el dolor? ¿Cómo comienza el dolor? Si es un dolor que le arde, si es un dolor que presiona, dependiendo de todas esas cosas. Hay que dar una descripción completa para poder hablar del asunto del dolor, porque el dolor es un asunto tan subjetivo que solamente el paciente individual es el que puede describir. Y volviendo entonces al asunto del dolor pélvico, cuando hacemos la palabra dolor pélvico, tenemos una rueda de posibles razones para ese dolor, que hay que hacer las buenas preguntas, hay que poder ir dirigido expresamente a esos asuntos. Tú tienes creo que una gráfica donde sale una rueda. Hay una gráfica por ahí para que la puedan ver de todos los asuntos que están relacionados con lo que es el dolor pélvico. Y obviamente, en el caso mío, las partes ginecológicas están envueltas, pero tenemos que ver lo que afecta al aparato reproductor del cordón nervioso, de la espina dorsal, de la espina como tal, dolor de la parte de ósea, ya sean los huesos de la espina dorsal, Doctor, los huesos de la pelvis. abuso sexual. Abuso Ahí sexual. tenemos esa situación en cuanto a las prácticas sexuales. ¿Ves? No solamente es que sea abuso sexual, sino que unas prácticas sexuales más agresivas, unas prácticas sexuales donde se presta para la infección y entonces tenemos unas infecciones crónicas en el aparato reproductor y entonces se presta para que haya un dolor crónico al cual no tenemos una explicación hasta que no vamos a la raíz de por qué y qué es lo que está causando. Como mencionamos hace un rato, traumas al abdomen, a la pelvis, a la columna, recientes y remotos. Porque a veces dicen, yo tuve un accidente cuando era más joven o cuando era niño, etcétera,
pero ese accidente Repercute. lastimó las vértebras, lastimó la columna, lastimó la pelvis, etcétera, y es al cabo de ciertos años que en el uso y desgaste, la protección de para que no me duela, entonces me duele el otro lado, y son asuntos que hay que ver la naturaleza y la causa de ese dolor pélvico. Entonces van yendo muchas personas jóvenes, mujeres jóvenes. El dolor pélvico se tiene como todo sus poblaciones. Hay distintas causas para distintos dolores en las distintas etapas de la vida. La mujer más joven que está más activa y que tiene una condición reproductiva, por ejemplo, de lo que es la endometriosis, va a presentar una serie de dolores distintos a la mujer que ya está en etapa cerca de la menopausia, donde lo que tiene es que esos ovarios están dejando de funcionar y los huesos de la vértebra posiblemente están más débiles y no tienen la misma fuerza que tenían anteriormente para mantener una postura, para mantener entonces una protección del abdomen, y está haciendo una cierta serie de actividades que no son, o son unas condiciones, por ejemplo, intestinales, que todo el mundo dice, a mí me duele el ovario. Pero el ovario no está acá arriba. O sea, ¿dónde es el dolor? Aquí es el ovario que me duele. No, son asuntos que hay que verificar. Posiblemente está relacionado sí con el ciclo menstrual, porque viene una vez al mes, pero ese ciclo menstrual lo que va a hacer es que va a cambiar el flujo sanguíneo en unas áreas del cuerpo, y al cambiar ese flujo sanguíneo va a dar o un dolor referido en un área en que no están los órganos que estamos mencionando, pero puede ser también que el exceso de flujo sanguíneo causa una inflamación en distintos sitios y pueda entonces dar ese tipo de... Porque hay muchos reflejos. O sea, el problema es la columna vertebral y tú sientes dolor en el cuello. Es acá abajo, pero tú lo sientes acá arriba. O es en la pierna. O es en la y pierna. cuando tú vienes a ver, es de aquí de la columna vertebral. Pero el dolor es en la pierna, en el pie, que se te hincha. En las rodillas, en los tobillos, se duermen las piernas. Pero el origen del dolor es un dolor central. Pues interesante el tema. No se retire, que ya mismo regresamos con este interesante tema.